Lo último que teníamos, bueno, eran las definiciones de operador adjunto y operador transpuesto. Una cosa que uno prueba cuando tiene los operadores, bueno, recordemos que si tenemos un operador T de LP a LQ, lineal y acotado, entonces el adjunto se define por medio de una igualdad, que lo que me dice es, pero aquí vamos a la notación esta de producto interno complejo, de esta forma. Es un operador que cumple eso. Ahora, para aplicar esto, vean que eso tiene sentido, porque, por ejemplo, yo estoy aplicando primero TFG es igual a la integral de TF de X por G barra de X. Esta función TF es la imagen de F y T es un operador que va de P a LQ. Entonces esto es una función en LQ. Para que esta integral tenga sentido, para que sea integrable, el G debería estar en LQ', para que la función sea integrable, o al menos una forma de que tenga sentido. Entonces, quiere decir que el operador T estrella toma funciones en LQ', y de igual forma, voy a hacerlo por acá, para que F T estrella G tenga sentido, eso es igual a la integral de F de X, T estrella G de X barra de X, F está en LP, entonces para que esta integral tenga sentido, esto está en LP'. Entonces, el operador adjunto va de LQ' a LP'. Bueno, ya hay teoría más general de espacios duales. Aquí se está trabajando con LP y LQ, pero en general, si T es un operador que va de X a Y, donde X y Y son espacios vectoriales normados, T estrella es un operador que va del dual de Y al dual de X. Y en este caso, el dual de LP es LP' y el dual de LQ es LQ'. Bueno, aquí estamos utilizando 1 entre P más 1 entre P' es igual a 1, y 1 entre Q más 1 entre Q' es igual a 1. Los exponentes duales. Y otra cosa que se puede ver es calcular la norma. La norma de operador de T, bueno, podemos verlo así. Yo quiero ver cuánto es T estrella G. Eso en LP'. Eso uno lo puede ver como el supremo sobre los F's que tienen norma P menor o igual que 1 de T estrella G F. La norma del operador, ¿verdad? Por último, aplico lo que es la dualidad. Aquí me quedaría el supremo de G
producto interno TF. Y esto es, G es una función, bueno, ya aquí puedo utilizar la desigualdad de Helder. Eso es menor o igual que el supremo, sobre la norma P menor o igual que 1. Aquí puedo poner norma G, norma de G, norma de T de F. T de F es algo que está en LQ, G es algo que está en LQ'. Entonces ahí estoy utilizando Helder. Y utilizo el hecho de que T sea acotado. Entonces es el supremo sobre norma de FP menor o igual que 1. Norma G de Q', la norma de operador de T, de LP a LQ. La norma P de F. Pero esta norma es menor o igual que 1 porque estoy tomando el supremo de soluciones con norma menor o igual que 1. Entonces esto es simplemente, o sea, ese supremo es 1. La norma de G en Q', TLPLQ. O sea, estoy probando que T estrella G, norma P', es menor o igual que la norma de operador de T, de LP a LQ, norma GQ'. O sea que esta constante satisface la definición de operador acotado y por lo tanto la norma del operador T estrella era el supremo, ¿verdad? Entonces es menor que cualquier cota superior. La norma de T estrella de LQ', perdón, de LQ' a LP' es menor o igual que la norma de T de LP a LQ. Okay. Y por la forma en la que están definidas las cosas, uno puede ver que como T es igual a T estrella estrella, uno puede probar que la norma de T de LP a LQ, que es igual a la norma de T estrella estrella de LP a LQ, eso va a ser menor o igual que quitarle una estrella. Ok. Entonces ahí entonces tenemos igualdad. Es decir, la norma operador del operador adjunto es igual a la norma del operador original, aunque vayan en espacios diferentes. Y un argumento similar sirve para espacios de Banach generales. Entonces el operador adjunto tiene la misma norma de operador. ¿Okay? La idea va a ser definir un poco lo que son los espacios de multiplicadores de Fourier. Y eso va a ser creo que lo último que veamos. Pero para eso tenemos que definir un espacio intermedio antes. Bueno, y voy a tener que mencionar resultados de interpolación, pero probablemente solo los voy a mencionar. Pero bueno, vamos a definir lo siguiente. Sean P y Q entre 1 e infinito. Defina MPQ
de RD como el espacio de operadores lineales acotados de LP de RD a LP. O sea, estos son los operadores que ya probamos que son convoluciones con una función bueno, perdón, son los espacios lineales acotados de LP-LQ que conmutan con traslaciones. Esos son los que ya probamos que son convoluciones con una distribución. ¿Ok? Con una distribución temperada. Y le vamos a poner la norma. Asignamos la norma. La norma de ese espacio va a ser simplemente la norma de operador. ¿Ok? Y se puede probar que en espacio completo. Es la prueba estándar de completitud, ¿verdad? Lo único que importa es que el espacio de salida sea completo, el espacio de llegada, perdón, sea completo. Como LQ es completo, si uno tiene una asociación de Cauchy de operadores, entonces los operadores aplicados a las funciones son una asociación de Cauchy en LQ, entonces de ahí se construye el candidato al límite. Es la misma prueba de siempre, la misma prueba que se utiliza para verificar que el espacio de operadores es completo. Okay. O sea, eso quiere decir que es un espacio de Banach. Ok, entonces, ahora, lo que vamos a probar es que cuando Q es más pequeño, o sea, cuando el espacio de llegada es más pequeño, estos espacios son triviales, o sea, solo tienen la función cero. Entonces los espacios no son interesantes. Es decir, que los operadores eh, que mapean distintos espacios LP siempre van de un espacio de menor índice a un espacio de mayor índice. Nunca, o sea, si van de un espacio de índice P a un índice Q donde P es más grande, el operador es cero. Ese es el siguiente teorema. Teorema que ya no sé el número. Creo que después de todos los lemas, 24, 25, creo que no ha dado ningún teorema. 26 es el teorema 27. Si 1 es menor o igual que Q, menor estricto que P, menor que infinito, entonces MPQ es el espacio trivial. Y la prueba de eso sea F, va a poner P de infinito de soporte compacto, que sea no nula, y un vector aquí en RD,
Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a trasladar TDF norma Q, como T conmuta con traslaciones, yo puedo intercambiar el T con el tau H y sacar el T, entonces me queda T de tau HF más F en norma Q. Esto es menor o igual que la norma de operador de T, de LP a LQ, por tau H de F más F en norma P. Ahora, es fácil ver por convergencia dominada que voy a escribirlo en general, que si yo tengo una función g, tau h de g más g en norma, digamos, LR, a 2 a la 1 entre R, norma G en LR, obviamente para G que pertenece a LR. Uno puede utilizar convergencia dominada para probar eso. Porque la función de adentro converge a 2 veces G, 2 veces la norma G, entonces por convergencia dominada se tiene eso. Y lo aplico a ambos lados de esta desigualdad que tenemos. TDF está en LQ y F está en LP. Entonces yo voy a tener que 2 a la 1 entre Q, TDF, Q es menor o igual que la norma de operador de T, de LP a LQ, por 2 a la 1 entre P, norma F en P. Y lo que tengo aquí es que la norma de TDF en LQ es menor o igual que 2 a la 1 entre P menos 1 entre Q. La norma de operador de T de LP a LQ, norma FP. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Esta constante más grande, esta constante es 2 a la 1 exponente negativo, eso es menor que 1, ¿verdad? Esto es menor estricto que 1. Entonces, estoy encontrando una constante más grande, una constante más pequeña que la norma del operador, que satisface la desigualdad de operador acotado, ¿verdad? Y la norma del operador debería ser la más pequeña. Entonces, esto es una contradicción. Contradice la definición de esta norma, a menos que el operador T sea el operador trivial. Voy a ponerlo así. Ok. Entonces, de nuevo, encontramos una norma, una constante más pequeña que la norma de operador, cuando la norma de operador, el supremo, más pequeño. Ok, entonces esos espacios solo tienen sentido cuando el P es más pequeño. O sea, que yo estoy mapeando un espacio LP a un espacio LQ de índice más grande. Usualmente esas propiedades llaman
eh, no sé cómo se diría en español. Eh, Eso es una cosa así. Sí, van de un índice más pequeño a un índice más grande. Ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo, vamos bien. Un teorema que tenemos es que si yo tengo un operador de este tipo, ahora sí ya podemos tomar, ya sabemos que P es menor o igual que Q para que tenga sentido, y tengo un operador que pertenece a MPQ. Sabemos que si T pertenece a MPQ, el adjunto está en MQ'P'. Pero en este caso no solo eso, sino que T puede ser definido o puede ser extendido sobre LQ', sobre L, y extiende su definición es decir, en LP, si yo tomo intersección con LQ', simplemente estoy haciendo algo más pequeño, entonces sigue está definido en esa intersección. La definición que yo hago sobre LQ', extensión de la definición sobre la intersección. Y mapea LQ' a LP' con norma la norma LP, de LP a LQ. ¿Okay? Y básicamente la prueba se va a basar en encontrar que tiene la misma norma que el adjunto. Entonces, para la prueba vamos a usar el hecho de que el operador está dado por convolución. Entonces, si T LP a LQ con una función temperada U, tenemos el siguiente cálculo. Tome F y G en las clases de Schwartz. Usualmente los cálculos se hacen para la clase, luego se extienden por densidad. Eso es algo que usualmente no se, en algún momento en los libros de texto o en ciertos artículos, en ciertos papers, dejan de decir, pero usualmente se hacen clases densas y cuando los procesos son lineales o controlados de cierto tipo, siempre se hace aproximación por esas funciones densas. Entonces aquí se va a hacer por clase de Schwartz y luego se hace la aproximación para que se tenga en LP y LQ en general. Entonces tengo F y G en clase de Schwartz y tenemos que hacer el siguiente cálculo. Quiero ver quién es el adjunto de T o cómo se comporta el adjunto. El adjunto, de nuevo, está definido por esto.
por esta igualdad, TFG. Eso es lo mismo que la integral de TF de X por G de X barra de X. TF es convolución con U. Entonces, eso es la integral de F convolución U. G barra. Bueno, todo eso lo hagan. Y aquí, bueno, ciertas manipulaciones para poder acomodar esto. Nosotros hemos probado que cuando teníamos convolución de una función de Schwartz con una distribución temperada, había una forma particular. Entonces esa forma era la traslación aplicada a F reflexión en U, multiplicado por G barra de X. Eso es multiplicación de una distribución por una función. Eso tenía una forma de calcularlo que era, aquí estoy multiplicando la función G, estoy multiplicando la función G por esta distribución de acá, aplicada al F de X. Entonces eso tenía una forma particular que era meter la función, multiplicarla con la función que estoy evaluando. Entonces esto sería algo así como G de X, traslación, F reflexión, evaluado en U de X. Ahí puedo hacer un cambiecillo de variable o cambiar la reflexión y pasarle la reflexión al G. Entonces esto sería algo así como tau de menos X, G barra, aquí F techo, bueno, aquí es una multiplicación, F tilde U de X, y eso es igual a la integral de, eso es la definición de multiplicación, pero ahora es con F, entonces voy a sacar el F, voy a hacerlo, en algún momento se pierde esa reflexión, vamos a ver. Ok. Creo que a la hora de hacer este cambiecillo de variable se pierde aquí la. Ok, entonces aquí me quedaría F, saco el F de X, tau de menos X, U de X, aquí de G barra. Y eso es F multiplicado por SU aplicado a la traslación, es como se ha definido el teorema que se ha probado de la convolución de una función. Entonces eso es lo mismo que G barra convolución U, pero como está al lado menos X es una reflexión. Bueno, la manipulación era para llegar a eso. Eso es igual a la integral de F por, voy a escribirlo así, porque entonces esto es F producto interno con G convolución U tilde barra. O sea, en otras palabras, T estrella de G es el operador convolución con una distribución que depende de la distribución original. ¿Ok? Eso cuando lo aplicamos a funciones de Schwartz. Luego, uno puede calcular
se puede verificar que si yo tomo F convolución, esta cosa, reflexión, conjugado, y si tomo el conjugado, eso es lo mismo que, esto va a quedar un poco feo, F convolución U, le paso la reflexión al F, el conjugado a F, y luego reflexión de todo. Esto para todo F que pertenece a la clase Schwartz. Eso sería manipulando un poco las definiciones. Recordar qué es la definición de, de la convolución y cómo se definen las reflexiones y las... sí, bueno, las reflexiones es lo único que estamos usando acá. Y que con eso todo se pasa a la función. Entonces, de esos, ahí básicamente estoy pasando la reflexión a la función y el conjugado se convierte en una reflexión. Pero bueno, es verificar con las propiedades ahí del, de cómo están definidas las cosas. ¿Ok? Entonces tenemos al menos eso. O sea que básicamente el conjugado, el operador adjunto, perdón, está relacionado. O sea, el operador T está dado por medio de U y el operador adjunto está dado por medio de algo que no es muy diferente a U, ¿verdad? En términos de normas, si uno lo quisiera ver así, o sea, U es una distribución. Pero digamos, si U fuera una función, ahí lo que estamos tomando es una reflexión y un conjugado complejo. Si nosotros calculamos normas, esas cosas no hacen que varíen, porque la reflexión simplemente es, y como estamos integrando sobre todo el espacio Rn, integrar con la reflexión no varía la norma y también el conjugado no varía la norma. Entonces, más o menos esa es la idea, ver que el operador T adjunto se comporta como T en cierta forma. Ok, entonces lo que queremos ver es que T mapea LQ' a LP' con la misma norma que el adjunto. Entonces voy a tener lo siguiente. La norma P vamos a ver. Creo que aquí mejor pongo G, bueno, no importa poner F. Esa norma P' es norma P', F convolución de F, perdón. Esto es lo mismo que, por la igualdad que escribí hace un rato, F reflexión conjugado convolución U en P'. Utilizando el hecho de que si yo tomo una reflexión, la norma P se mantiene, ¿verdad? Porque es de nuevo integrar sobre todo el Rn, entonces integrar una función y su reflexión da lo mismo. Pero también, si yo tengo la norma F en Q', eso es lo mismo que la norma de dije, eso no varía. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Uno puede tomar, bueno, esto se puede hacer para todo F que pertenece a Schwartz con F distinto de 0, ¿verdad? Ok, si yo tomo el supremo, o sea, básicamente esto de acá es T estrella aplicado
a F en norma P', FQ', y esto de acá es vamos a modificar a ver qué es esto. Esto es T aplicado a esa función en norma P', norma Q'. Esto para todo f que pertenece a la clase de Schwartz y distinto de 0. Entonces, si yo tomo el supremo sobre f, el lado izquierdo es exactamente la norma de operador de t de LQ' a LP', y el lado derecho es la norma de t de LQ' a LP'. En el lado izquierdo se nota más porque este estrella directamente aplicado a f, pero en el lado derecho reflexión jugado, pero estoy tomando en cual, aunque yo tengo ahí f reflejada y conjugada, como estoy tomando el supremo sobre todos los f's, estoy considerando todas las funciones, al menos las funciones de Schwartz, porque toda función es la reflexión y el conjugado de alguien, ¿verdad? Entonces al final estoy cubriendo igual todo. Esto lo que me está diciendo es que la norma de operador de t de LQ' a LP' está, o sea, bueno, aquí lo voy a poner así, aunque se ve raro, que t como operador de LQ' a LP' tiene norma acotada, o sea que t realmente es un operador que sí está acotado de LQ' a LP'. Estamos en la clase de Schwartz, pero se puede extender por densidad. Y aparte de eso, que la norma es igual a la norma del adjunto, pero ya sabemos que la norma del adjunto, del adjunto es igual a la norma del operador. Entonces, la norma T de LP-LQ es igual a la norma de T de LQ' a LP'. ¿Ok? Y eso era lo que queríamos probar. Que si T es un operador de este tipo, satisfacía esa propiedad, esa igualdad de normas, y también se puede definir como operador en los espacios. Al menos estamos hablando de LP. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver si me... Porque ahora la idea es hablar de estos espacios cuando el P y el Q son iguales. Que esos son los que se llaman los espacios de multiplicadores de Fourier, pero vamos a ver que me da tiempo de parar hoy. Me quedan como unos cuantos minutos. Entonces vamos a hablar de los espacios cuando los dos índices son iguales. Y usualmente
cuando los dos índices son iguales, simplemente se denotan por uno solo. Ok. Pero bueno, hay que hacer cierta modificación, ciertas restricciones. Una cuestión se sale un poco porque ya requiere un poco de teoría de la medida más general, es el siguiente teorema, que es con respecto al espacio M11, que dice que un operador T está en M11 si solo si está dado si solo si está dado por convolución con una de Borel compleja, finita. Y la norma de operador es la vida. Bueno, entonces ahí hay varias cosas que se salen de lo que es el curso de análisis 2, por lo menos. Ya esto es para el curso de análisis real. ¿Qué es una medida de Borel? O sea, ¿qué es una medida general? ¿Cómo se define una medida compleja? ¿Qué es ser una medida finita? ¿Y qué es la variación total de una medida? Entonces, esos son varios conceptos que se ven hasta usualmente un curso de análisis real. Pero es una caracterización que se tiene de los espacios M11. Cualquier cosa quizá mañana les dé como un vistazo general de estos conceptos. Eh, Porque nociones más que topodería, Calaboglu, pero ya en las versiones para medidas generales. Entonces, eh, sí se sale un poquillo de todo, pero es una caracterización del espacio M11. La que sí se puede hacer entendible teorema 29, es el espacio M22, que dice que T pertenece a M22, sí y solo sí, está dado por convolución con una distribución temperada tal que la transformada de Fourier de dicha distribución es una función L infinito. Realmente no es una función, sino que es una función L infinito. Y en este caso, la norma del operador de L2 a L2 es exactamente la norma infinito de la transformada de Fourier. Profe, una pregunta, en el 28, Sí. con eso de que Ajá. está dado por convolución, con una medida de Borel compleja finita, eso significaría como que, digamos, que la integral, ¿verdad? O sea, sobre lo que se integra,
se hace, digamos, tal vez sobre RD, pero la medida que se está utilizando no es del EVEX, sino esa otra medida, o es que se está integrando sobre otro conjunto. No, sí, sí se está integrando sobre RD, pero se está agregando, sí, se le está metiendo una medida diferente. Eh, Usualmente estas medidas se meten por medio de una función, como si fuera una integral de Stieltjes. Pero al final la variable que estoy integrando sí es sobre RD. Perdón, sí, el espacio sobre el que estoy integrando sí es RD, pero estoy metiendo una medida en la cual, bueno, una medida primero que es compleja, ¿verdad? Y segundo, que en la cual la medida todo el espacio, pues siempre es sobre RD porque las funciones están evaluadas en RD. Usualmente, bueno, hay una definición de lo que es una convolución de una función con una medida, pero integrar, voy a escribir por aquí, usualmente es algo así como integral de g de x y usualmente se anota algo así como d mu de x o mu de x de x. Pueden imaginarlo como que están metiendo aquí una función que hagan que la medida de todo el espacio sea finita, por ejemplo, meter una función integrable y funciona, pero no todas tienen esa forma, sino que la idea es que es una medida diferente del espacio, entonces eso implicaría ya una construcción diferente de la medida a lo que es la medida de Lebesgue. O sea, siempre se construye por medio de definir en rectángulos y esas cosas, pero la construcción es un poco diferente. Ok, vamos a ver. Me faltan 9 minutos. Vamos a ver, si quieren, dejémoslo hasta aquí para sacarme a la asamblea y mañana vemos la prueba de esto y les hablo un poco más de este teorema 28. Entonces, no sé si consulta. No, no, profe, todo bien. Yo quería preguntar que cuándo nos deja la próxima tarea. Sí, estoy todavía seleccionando los problemas porque aquí ya se están volviendo un poquillo más tediosillos y complicados. Tengo ahorita 2 o 3 seleccionados, me faltaría como uno. Entonces, espero digitarlos hoy, o al menos seleccionar un último para hoy, aunque sea facilón. Entonces, espero dejarla como hoy. Si no, si la asamblea está muy aburrida, me pongo a seleccionarlos y digitarlos durante la asamblea. Uf, profe, qué buena nota. Pero entonces, creo que, no sé cómo está el horario de verano, de hecho, las clases cuándo es que terminan. No es esta semana, no es la otra, ¿verdad? Me parece. No, no, termina cuando el último cae. Ah, ok, eso puede ser, sí, tan pronto como uno quiera. No, sí, yo creo que es la otra semana, entonces, como tres semana, primera de marzo, la semana, se supone que exámenes finales, entonces probablemente sea la última tarea del asigno para entrega esa semana. Y de la otra semana, bueno, ahí vamos a ver con qué más sigo. Pero bueno, entonces si no hay más consultas, voy a terminar aquí la sesión. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, profe.